Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación para participar en el curso de coloproctología. Soy el doctor Basbú, soy oncólogo clínico del área de tumores digestivos del Hospital Italiano y un poco el tema que me pidieron que haga un repaso es de la parte de neoadyuvancia en cáncer de colon y ya un poco como spoiler, empiezo poniendo el título entre signos de pregunta, que eso es un poco lo que quiero transmitir durante la charla, pero como entiendo de que por ahí uno desde el punto de vista oncológico tiene muy claro algunos conceptos, desde el punto de vista quirúrgico quiero repasar algunas cosas básicas, que primero es qué es la neoadyuvancia, que básicamente decir que un paciente tiene indicación de hacer neoadyuvancia es indicar un tratamiento oncológico antes que se administre el tratamiento quirúrgico. Y el objetivo de la neoadyuvancia es que el tratamiento, que en este caso sería intentar la curación del paciente, tenga más probabilidades de éxito, ¿sí? Y ahí hay una palabra que puede ser muy subjetiva de decir, bueno, ¿qué significa que el tratamiento sea exitoso? Donde ahí aparecen distintos outcomes, donde uno puede decir, bueno, éxito para mí es que se curen más pacientes, éxito para mí significa que uno tenga que hacer una sola cirugía y no reintervenir al paciente, o que pase más tiempo sin recaer, o que no aparezcan metástasis durante la vida de ese paciente. Entonces, ahí es clave definir, digamos, cómo uno va a medir que un tratamiento es exitoso para ver también si la neoadyuvancia es una indicación o no. Entonces, ¿cuál es el racional o cuáles son los beneficios de que un paciente haga neoadjuvancia? Por un lado, no es lo mismo operar un tumor grande que operar un tumor chico, donde si uno indica un tratamiento previo, eso puede mejorar la resecabilidad del tumor. Por otro lado, algo que, si bien para el cirujano no es relevante, para el oncólogo sí, y también es importante para el paciente, es ver si la quimioterapia es sensible para ese tumor. ¿Sí? Que muchas veces uno cuando indica adyuvancia, uno sabe que hay pacientes que tienen quimiosensibilidad o tumores que son sensibles a la quimioterapia y otros que no. De esta forma, uno previo al tratamiento quirúrgico puede saber si ese tumor va a responder a la quimioterapia o no. Por otro lado también, si bien uno puede hacer una correcta cirugía, hay pacientes que tienen recaídas locales y los tratamientos neoadyuvantes mejoran el control local. Por otro lado, puede tratar tempranamente los síntomas cuando hay ciertos tumores que tienen tasas de respuesta muy altas, donde rápidamente el paciente empieza a mejorar los síntomas. Aparte, un concepto que también es importante transmitir, que si bien es una hipótesis, es que cuando uno opera al paciente, hay un grupo de pacientes que ya tienen micrometástasis en otros órganos. Por ejemplo, un paciente que uno va a operar el colon y en el hígado hay micrometástasis que no tiene la sensibilidad para verlas, ¿sí? Y tempranamente está tratando esas micrometástasis y en realidad el paciente tiene una enfermedad avanzada y no estamos viendo la enfermedad avanzada que tiene el paciente. Y por otro lado, también uno sabe que el tratamiento que antes se instaura es el que mejor se tolera, obviamente. Si uno dice, bueno, ¿qué es mejor hacer quimioterapia antes o después de la cirugía? Obviamente, como el paciente está más entero y todavía no se sometió a ningún tratamiento con potencial morbilidad, lo va a tolerar mejor hacer antes que hacerlo después. El tema que también esto tiene posibles desventajas que ahora vamos a hablar, como lo que es la dificultad en estadificar al paciente, aumentar la morbilidad operatoria, o sea, para el cirujano es más complicado tratar, operar un paciente que fue previamente tratado, y también hay un pequeño grupo que puede progresar antes de la cirugía. Y uno puede decir, bueno, ¿es suficiente decir, bueno, esto es una forma pragmática de administrar quimioterapia adyuvante? Decir, bueno, si le íbamos a hacer después, ¿por qué no hacerla antes? ¿Es suficiente esa ventaja para indicar un tratamiento o para cambiar
nuestra práctica estándar y la realidad es que creo que no. Uno debería buscar alguna otra ventaja. ¿Por qué? Por las posibles desventajas, ¿sí? O sea, solamente decir, bueno, si lo íbamos a hacer antes, ¿y por qué no hacerlo ahora? Pero uno sabe que si uno va a estadificar con tomografía, tiene una discordancia bastante alta entre lo que es la estadificación por imágenes de lo que es la estadificación patológica, donde a veces hay hasta un 20% de discordancia entre una estadificación y otra. Entonces, muchas veces uno puede sobreestadificar y decir que el paciente es, por ejemplo, N2 y después en realidad era un estadio 2 y no tenía siquiera indicación de tratamiento adyuvante y podemos estar sobretratando a esos pacientes. Por otro lado, el hecho de aumentar la morbilidad operatoria, donde uno tiene que convencer al cirujano, decir, bueno, vamos a cambiar tu práctica habitual, y el cirujano probablemente diga, no, mira, la verdad que para mí es más simple operarlo al paciente y no tener que esperar 3 semanas, 6 semanas, 3 meses, 6 meses de tratamiento neoadyuvante antes de operarlo. Y después también no es despreciable que un 5 o 6% de los pacientes sean resistentes primarios a la quimioterapia y progresen mientras quimioterapia y entre comillas uno puede decir, bueno, pueden llegar a perder una ventana terapéutica, que eso eh, es algo que uno puede siempre, tiene que tener en consideración. Teniendo en cuenta esto, cuando uno pregunta, ¿hacemos neoadjuvancia en cáncer de colon? Aquí pongo dos memes que me gustan, que uno dice, bueno, neoadjuvancia en cáncer de colon. Los ensayos clínicos un poco mataron inicialmente esta idea y uno dice, bueno, llamen al cirujano y después hacemos tratamiento, pero hoy a lo que vamos es que la neoadjuvancia no es indicación para todos los pacientes, pero sí hay subgrupos que se van a beneficiar con el tratamiento neoadyuvante y la idea de esta clase es identificar cuáles son esos subgrupos. Teniendo en cuenta esto, vamos a analizar tres trabajos, que uno es el Prodigio 22, el otro trabajo que vamos a analizar es el Foxtrot y el último trabajo que se publicó el año pasado, que es el Optical, que son dos trabajos, uno fase 3, dos fase 3 y un fase 2. Con respecto al Foxtrot, básicamente era un trabajo bastante bien diseñado, donde buscaban pacientes con T4 de alto riesgo em, o pacientes pacientes T4 o T3 de alto riesgo y que estaban fit para una eventual cirugía y para hacer quimioterapia y randomizaban a hacer 6 semanas de tratamiento preoperatorio, donde había un grupo que hacía quimioterapia con Folfox, otro grupo que además agregaba un anticuerpo, un anti-EGFR que era panitumumab. Los pacientes se operaban y después tenían que completar 18 semanas de tratamiento adyuvante. Aquí hay una pequeña diferencia con lo que hoy habitualmente hacemos, sobre todo en el estadio 3 y en los pacientes de bajo riesgo, donde uno impresiona que 18 semanas de tratamiento adyuvante es demasiado, donde hoy en la mayoría de los pacientes hacemos 3 meses de tratamiento adyuvante, pero supongo que eso será otra clase del curso. Y la otra rama eran pacientes que se operaban e iban a 24 semanas de tratamiento adyuvante, donde también había un pequeño subgrupo que hacía panitumumab adyuvante, donde ya hay evidencia de que el agregado del anticuerpo no tiene demasiado rol, ¿no? Pero bueno, la rama D por ahí es criticable a la evidencia que hay hoy en día. El otro estudio, que es el PRODIGE 22, eran pacientes similares, T3 de alto riesgo con tumores T4 o N2, donde se los randomizaba a hacer 4 ciclos de Folfox, cirugía y 8 ciclos posteriores. También había una rama donde se agregaba otro anticuerpo similar al panitumumab, que es cetuximab, y después la rama que se operaban y después hacían los 12 ciclos de Folfox. Y el último estudio que se presentó el año pasado en ASCO, donde hacían neoadjuvancia con Folfox modificado o Capox, después cirugía y completaban adjuvancia con 3 meses, o hacían cirugía y después el investigador decidía
el tiempo de adyuvancia que tenían que hacer y sobre todo utilizaba la estratificación postquirúrgica para definir la indicación o no de adyuvancia. Cuando uno analiza los tres trabajos, ¿sí? Hay cosas que llaman la atención, que uno dice, bueno, ¿qué pacientes tuvieron respuesta patológica mayor? Y la realidad que los resultados no son demasiado alentadores, donde no pasaba, en el mejor de los casos, no llegaba a un 20% de las respuestas patológicas mayores, donde más o menos era un 8% de las respuestas. Y cuando uno analizaba las respuestas patológicas significativas, más o menos la mitad de los pacientes tenían respuesta patológica significativa. Sí, estaba claro que había un downstaging tanto del tumor como del área ganglionar, y cuando uno ve la tasa de resección R0, la verdad que fue bastante alta en los dos grupos, pero sí aumenta la resección R0. Y cuando uno va a ver el outcome de sobrevida libre de recaída a 3 años, Foxtrot es un estudio positivo donde disminuye la probabilidad de recaída o muerte más o menos en un 6%, con un hazard de 0,73 y una P significativa. Pero cuando uno va a analizar la sobrevida global, no se ve que esto impacte en sobrevida global, donde la P no era estadísticamente significativa. Además, cuando uno analiza el PRODIGE, que si bien es un fase 2, tampoco uno ve impacto en sobrevida. Y en el estudio Optical, uno cuando analiza el hazard de 3 años de sobrevida libre de recaída, es un estudio negativo, pero cuando uno ve la sobrevida global de los pacientes que habían hecho en adyuvancia vivían más, ¿sí? Con todos estos datos, uno dice, bueno, no es esto una gran evidencia para modificar nuestra práctica habitual, por lo que básicamente uno podría decir interesante, vamos a escribirlo en nuestra máquina invisible, y creo que por esto, por estos resultados que no son tan contundentes, si bien los estudios son positivos, no cambia nuestra práctica clínica del paciente que es operable, operarlo directamente. Pasa a ser una opción más, ¿sí? Por eso uno dice de que la neoadjuvancia no está lista para hacer el prime time, no debería ser nuestro nuevo estándar de tratamiento y es una opción más en pacientes seleccionados. Y vamos a decir, bueno, ¿quiénes son esos pacientes seleccionados? Y uno diría, bueno, en los pacientes que habitualmente les va mal con el tratamiento quirúrgico y la adyuvancia, que en esos pacientes uno dice, bueno, vamos a buscar que esa pequeña ventaja que tiene hacer no adyuvancia podría beneficiar al paciente de hacer neoadyuvancia. Y cuando uno ve quiénes son esos pacientes, este gráfico a mí me encanta, donde vemos que los pacientes T4B, ¿sí? Tanto en estadio 2, les va mucho peor que a un paciente que no es T4 y hasta tener ganglios positivos, el impacto de ser T4 es peor que, por ejemplo, tener de ser N1, ¿sí? Y también los pacientes que son N2, ¿sí? Y mucho más cuando uno es un T4, N2, en esos pacientes la sobrevida a 5 años no llega al 20%. Entonces, creo que los pacientes T4B y los pacientes N2, sobre todo cuando son N2 bulky, en ese subgrupo de pacientes es donde uno podría plantear el tratamiento neoadyuvante como una opción interesante, ¿sí? Pero estos datos que se arrojan de estos estudios también nos dan mucha información de decir, bueno, ¿hay subgrupos que se benefician más? Y la respuesta es sí. Este análisis del Foxtrot y del Optical muestra en los pacientes que tienen déficit de reparación de proteínas del ADN, o sea, que tienen, no son sinónimos, pero que uno podría decir que son MSHI altos, ¿sí? Que probablemente eso lo vean en otra parte del curso. En los pacientes que son deficientes, la realidad es que el tratamiento quimioterápico neoadyuvante no genera
una tasa de regresión que uno espere, digamos, ¿sí? Donde la mayoría de los pacientes, más o menos el 65 de los pacientes, 65% de los pacientes no tuvieron beneficio con el tratamiento de quimioterapia neoadyuvante, y uno ve que la prevalencia de pacientes inestables en el Foxtrot era alta, más o menos un 20%, y en el Optical un 15%. En estos pacientes, con estos resultados, uno no indicaría en ningún escenario el tratamiento neoadyuvante con quimioterapia a estos pacientes, porque la respuesta es que no se benefician con el agregado de quimio. Teniendo en cuenta esto, si bien es algo subjetivo, uno puede decir no hacer neoadjuvancia en pacientes deficientes. Ahí puse una P, en realidad una D. Y ahí uno dice, bueno, ¿qué hacemos con los tumores que sean inestables y que uno tenga un estadio T4 y un estadio 2? Hoy la respuesta rápida sería, bueno, habría que operarlos y después hacer tratamiento adyuvante, sabiendo de que el pronóstico en estos pacientes eh, en ser T4, N2 es pobre. Y cada vez hay más evidencia que todavía no cambia nuestra práctica clínica, pero del advenimiento de la neoadjuvancia con inmunoterapia en pacientes deficientes. En 2020, en septiembre de 2022 se presentó en el Congreso de ESMO este trabajo, que es el Niche 2, donde teniendo los datos del Niche 1, que era un estudio de 32 pacientes, ellos veían que en pacientes deficientes tenían respuestas patológicas que no se habían visto en otros modelos tumorales de colon, en otros trabajos donde nosotros habíamos visto que la tasa de respuesta patológica mayor no llegaba al 8%, y en el mejor de los escenarios al 16%. Aquí fíjense cómo el 100% de los pacientes tenían respuesta patológica, y habíamos visto que en los estudios de quimioterapia el 60-65% no tenían ningún beneficio con el agregado de quimio, ¿sí? O sea que este es el biomarcador para decir que estos pacientes podrían hacer inmunoterapia, y a partir de esto se diseña el Niche 2, que es un estudio bastante simple, donde a los pacientes les hacían nivolumab con ipilimumab, que son dos anticuerpos monoclonales de inmunoterapia. A las 2 semanas les hacían nivolumab, y el paciente a las 6 semanas se operaba. Cuando uno va a ver las características de estos pacientes, eran pacientes de alto riesgo, donde más o menos un 30% de los pacientes eran T4B, y había un 62% de los pacientes que eran N2, y había la mitad de los pacientes eran estos pacientes T4 y N2, ¿sí? Que son esos pacientes de muy alto riesgo, donde veíamos que más o menos había un 15-20% de pacientes vivos a 5 años. Y cuando uno ve la respuesta patológica mayor, se dio en el 95% de los pacientes, y cuando uno ve las tasas de respuesta patológicas completas, son prácticamente un 70% de respuesta patológica completa, o sea que no encontraron el patólogo tumor cuando analizan la pieza postquirúrgica. Con todo esto, uno dice, bueno, ¿qué sugerencias uno puede bajar a través de esta información? Uno, cuando tiene un cáncer de colon que es resecable, uno podría estudiar el estado del mismatch repair, y vamos a tener pacientes que son deficientes, y en esos pacientes con deficiencia uno debería en todos los casos ir a una cirugía upfront, y en el caso de que tenga disponibilidad en su centro, como pasa a nosotros que estamos por abrir un ensayo clínico con adyuvancia con inmunoterapia, uno podría ofrecerle a los pacientes entrar en un protocolo de investigación con inmuno. Y en los pacientes que son proficientes, cuando uno tiene un estadio T4 y o N2, sobre todo cuando es T4 y N2, uno podría pensar en hacer neoadjuvancia en estos pacientes, aunque también podría operarlos directamente y después hacer adyuvancia. Pero ese creo hoy que es el escenario actual, donde uno podría ofrecer al paciente hacer neoadjuvancia antes de hacer una cirugía. En un paciente T4 y o N2, sobre todo cuando el N2 es bulky.
Así que bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por invitarme a participar. Les dejo mi mail por cualquier duda o pregunta que tengan. Muchísimas gracias.